Dios nos ha hecho libre, ¿verdad? En nuestra mente, en nuestra conciencia, Dios no nos dejó atado a los mandamientos o rudimentos de los hombres. Es decir, si alguien me viene a mí a enseñar una doctrina que no es conforme a la palabra, yo no tengo la obligación, ni por más que me amenace que me voy a ir al infierno o voy a fracasar, no tengo la obligación de obedecer si no es conforme a la palabra de Dios. Y ejemplos tenemos en las Escrituras, así que vamos a ir viendo algunos pasajes en esta mañana sobre la libertad de conciencia. Estuvimos viendo la vez pasada de la libertad del cristiano o del creyente, que Dios nos hizo libre, en Cristo, por supuesto. Quien no está en Cristo no está libre, está atado, condenado al pecado. Pero Cristo nos ha hecho libre. Y solo Dios es el Señor de la conciencia. Eso también tenemos que tener en claro. Es decir, solo Dios tiene la autoridad absoluta para condenar o no la conciencia del ser humano. Nuestro juicio, porque tenemos que hacer juicios justos delante de Dios, podemos juzgar con justo juicio, dice la palabra, nuestro juicio es limitado. Si juzgamos, debe ser con un justo juicio. Así que vamos a mirar un pasaje de las Escrituras y vamos a meditar sobre este pasaje. En Santiago, capítulo 4, versículo 12. Santiago, capítulo 4, versículo 12. Aquí Santiago nos está enseñando, nos está hablando. En el versículo 12 del capítulo 4, dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Primero, Dios es el único legislador y juez. Encontramos aquí. Dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Solo Él tiene absoluta autoridad para establecer la ley moral y para decidir el destino eterno de las personas. Es decir, solo Él tiene el poder para salvar o condenar. Es decir, Él es el único que tiene la autoridad para salvar de su castigo a quien se arrepiente y de destruir a los que rehúsan arrepentirse. Solo Él tiene ese poder. Y segundo, el ser humano tiene límites en cuanto a juzgar. En el contexto allí de este pasaje, Santiago 4, en el versículo 11, en el contexto de lo que hemos leído, versículo 11 y 12, nos dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Nuevamente leemos el pasaje. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Entonces, hermanos, encontramos en el contexto de este pasaje allí que habla de no hablar mal del hermano, ni juzgar al hermano, condenándole. Está hablando a la iglesia, por supuesto. No está prohibiendo todo discernimiento o la confrontación de quienes están en pecado, lo cual se manda en otros pasajes que debemos de juzgar con un justo juicio. Por ejemplo, Mateo 18, 15, versículo 15 y versículo 17, Mateo 18, el Señor Jesús nos está enseñando aquí y nos está hablando de esta manera. Dice allí Mateo 18, 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si dice, si te oyere, has ganado tu hermano, mas si no te oyeres, toma aún contigo a uno
o dos, para que en boca de dos o tres testigos conteste toda palabra. Si no los oyere a ellos dile o dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. La palabra del Señor Jesús nos está mandando aquí de corregir al hermano si está en pecado o si ha pecado contra nosotros. Y si no nos hace caso, buscar testigos, y si no hace caso, delante de esos testigos, decirlo a la iglesia, y si no, tenerlo por publicano o gentil. Porque si no se arrepiente, no es un cristiano, no es un hijo de Dios. Es un publicano, es un gentil, que no, que está en la iglesia, que ha pecado contra su hermano, que dice ser hermano, pero anda en pecado. Y la palabra nos manda a que juzguemos aquí con un justo juicio. Y también lo que se está prohibiendo aquí, hermano, es el juicio arrogante, hipócrita, condenatorio. Por ejemplo, Mateo 7, 1 al 5, encontramos también otro pasaje. Mateo 7, capítulo 7, versículo 1 al 5. El Señor Jesús también nos habla: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso es lo que está enseñando allí en Santiago 4, del 11 al 12. De hacer un juicio justo. Es decir, yo antes de juzgar a mi hermano debo examinar mi corazón, debo ver mi corazón, cómo estoy yo delante de Dios. Porque tal vez estoy viendo el error de la otra persona o del hermano o la hermana, pero no estoy viendo mi error. Entonces termino siendo un hipócrita que condena, una persona arrogante, como se ve en muchos lugares. Entonces encontramos también en el tercer punto que nos llama a la humildad en el pasaje allí que hemos visto primero en Santiago. Cuando juzgamos con actitud de superioridad, estamos actuando como si ocupáramos el lugar de Dios. No estamos siendo hacedor de la ley, sino juez. Estamos siendo quien ha puesto la ley, pero nosotros no hemos puesto la ley. Nosotros debemos ser hacedor, es decir, debemos cumplir con la ley de Dios. No somos el juez supremo. Debemos tratar a los demás con humildad y misericordia. Solo Dios tiene la autoridad final sobre la vida y el destino eterno. Así que hablar mal del hermano es juzgar la ley. Volvamos a Santiago, allí nuestro pasaje. Santiago, volvamos al versículo 11, que nos habla la palabra. Hermano, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cuál ley? ¿De qué ley nos está hablando Santiago aquí? De la ley real. Y esa ley real lo encontramos en el capítulo 2, versículo 11, que nos está hablando allí Santiago. Y lo encontramos también cuando Jesús enseñó de esta ley real. Allí unos capítulos anteriores, Santiago capítulo 2, versículo 8, dice: si en verdad cumplís la ley real conforme a las escrituras. ¿Y cuál es la ley real? Dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Esa es la ley real. Esa es la ley que Dios establece. Primero el Señor Jesús nos había enseñado, también los apóstoles nos han enseñado: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu fuerza, tu alma, con todo lo que eres. Pero también amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Es decir, quien se ama a sí mismo ama a su hermano. Y esa es la ley real. Eso es lo que nos está enseñando Santiago aquí en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mandamiento de Dios que le dejó establecido en Levítico 19, 18 al pueblo de Israel, de amar al prójimo. Cuando juzgamos con dureza o desprecio, dejamos de amar a la otra persona. Nos colocamos por encima del hermano. Actuamos como si fuéramos el legislador o el juez. La ley del amor busca restaurar, no condenar. Solo Dios justifica o condena. Nosotros no tenemos autoridad para declarar la condenación final a nadie. No podemos decir, si no das esto o aquello, te irás al infierno. O Dios te va a castigar. O Dios no te va a bendecir si no hace esto, si no hace lo otro. No tenemos esa autoridad o ese poder para hacer o decir tal cosa a los hermanos o a las personas. Nosotros no somos legisladores. No somos el dador de la ley. Somos hacedor de la ley. Entonces, si hemos sido justificados por gracia, debemos de actuar con gracia hacia las personas. Estamos llamados a examinar nuestro corazón antes de juzgar o criticar algo del hermano que sea contrario a nuestra opinión o a lo que nosotros pensamos. Entonces, Dios nos llama a hablar con verdad, pero con amor, que esa verdad sea con amor. Debemos recordar que Dios es el mismo que puede salvar y perder. Él es el que tuvo misericordia de nosotros. ¿Y cómo no creer que tendrá misericordia también de aquellas personas pecadoras que no se arrepienten aún? Porque así estábamos nosotros, en delitos y pecados, muertos, y aún muchas veces, siendo cristiano, hemos tenido pensamientos erróneos hacia otras personas, hacia nuestros hermanos en la fe. Entonces, si Dios tuvo y tiene misericordia de nosotros, creemos que el Señor también tendrá misericordia de nuestros hermanos, de aquellos que son sus ovejas. Él es el que tuvo misericordia. También tendrá misericordia de aquellas personas. Romanos 14, versículo 4. El apóstol Pablo está allí enseñando y nos está enseñando y hablando a través del Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Cada creyente es siervo de Cristo, no de nosotros. Ningún pastor, líder o anciano, tenga el título que tenga o llámese lo que se llame, no es el amo o señor de los demás o de la iglesia o de los congregados, por decir así. Para su propio Señor está en pie o cae, dice el apóstol Pablo aquí. Y el Señor es poderoso para sostenerlo y tenerlo firme hasta el fin de los tiempos o hasta el fin de sus días. La seguridad de cada creyente no depende del juicio humano, sino del poder del Señor para sostener a cada uno. Por lo tanto, yo como maestro, pastor, no puedo condenar a ningún hermano. No puedo juzgar a ningún hermano sin antes examinar mi corazón, cómo estoy yo. No puedo condenar a nadie. Sí, animarle, exhortarle, como bien manda la palabra, pero con amor, tratando y procurando que la otra persona sea ganada para el Señor, dice Jesús en Mateo. Poder ganar a ese hermano, no condenarle. Entonces, tristemente, hermanos, vemos y hemos sido testigos nosotros de ese actuar de muchos líderes espirituales, de muchos cristianos, que condenaban por no hacer tal o cual cosa y que eran mandamientos
ordenanzas de hombres. No estaban escritas en la palabra de Dios. No había una ordenanza o un mandamiento de Dios. Entonces nosotros hemos sido testigos, muchos de nosotros, de ese actuar de aquellos líderes espirituales. Y hoy tenemos a la luz de la verdad que el Señor nos ha hecho libre nuestra conciencia de no estar atado a esos mandamientos o doctrinas de hombre. Entonces no debemos de juzgar a otros creyentes por asuntos no esenciales. Y si juzgamos, que nuestro juicio sea justo delante de Dios. Dios es el juez justo. La unidad en la iglesia se basa en gracia, no en uniformidad en todo. Se basa en gracia. Eso es lo que Jesús oró, que sea uno. Que puedan amarse, corregirse, fortalecerse el uno al otro, pero no condenarse. La verdad es que Dios ha dejado la conciencia libre de las doctrinas y mandamientos de los hombres que sean en cualquier cosa contraria a su palabra o que no están escritas en ellas. Dios ha dejado libre nuestra conciencia de toda doctrina o mandamiento de hombre que no están en su palabra. Nosotros debemos ajustarnos solamente a la sola escritura, a la palabra de Dios. Ahora, si alguien nos enseña, nos muestra, nos guía conforme a la palabra, entonces es palabra de Dios. En Hechos capítulo 4, versículo 19, el apóstol Pedro y el apóstol Juan respondieron allí diciendo, cuando le llevaron delante de los jefes allí para preguntarle e indagar por ello y condenarle inclusive, el apóstol Pedro y el apóstol Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Estos jueces querían que ellos dejen de predicar el evangelio. Querían que ellos dejen de hablar en el nombre de Jesús. Entonces Pedro y Juan le dice allí, si está mal delante de Dios hablar de Jesús, entonces juzgad si es necesario. Pero si no está mal delante de Dios, el juez justo, hablar de su propio Hijo, de aquel que dio su vida por nosotros, entonces preferimos obedecer a Dios que a ustedes. Y en el capítulo 5, versículo 29, también allí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, hermanos, si yo vengo con una doctrina o una enseñanza o una imposición hacia ustedes que es contraria a la palabra, ustedes tienen todo el derecho de juzgarme a mí, de corregirme a mí y de enseñarme que eso está mal delante de Dios. Pero siempre y cuando en amor y examinando el corazón de cada uno, viéndonos cada uno de nosotros, poniéndonos en el lugar de la otra persona. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Esa es la norma establecida. El apóstol Pablo dijo allí a los corintios en 1 Corintios capítulo 7, 23, por precio hemos sido comprados, no debemos de hacernos esclavos de los hombres. No estamos llamados a ser esclavos de los hombres. Estamos llamados a ser siervos de Cristo, aquel que pagó con su vida nuestra libertad, nuestra liberación, que nos ha hecho libre de toda condenación, libre de la ira de Dios. Solo Él merece nuestra honra, nuestro honor, nuestra humillación delante de Él, solamente delante de Él, no de los hombres. Sí debemos obedecernos el uno al otro, todo lo que sea necesario conforme a la palabra de Dios. Pero como dije, si alguien viene con un mandamiento o una doctrina que no es conforme a las Escrituras, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Porque en vanos vamos a honrar al Señor. Si enseñamos como doctrina
mandamientos de hombres o si nos ajustamos a esos mandamientos que no son conforme a la sana doctrina del Evangelio de Jesucristo, en vano vamos a honrar al Señor. En vano vamos a servir al Señor si estamos condenando a algún hermano o hermana por algo que no es esencial, por algo que no está en la palabra de Dios. Y de eso es lo que hablaba el apóstol Pablo cuando enseñaba: uno juzga en lo que come, otro en lo que no come. ¿Quién somos nosotros para juzgar si alguien come o alguien no come? Si todo lo hace para su Señor, todo lo que hacemos debemos hacerlo para el Señor. Así que creer tales doctrinas o obedecer tales mandamientos por conciencia que no están establecidas en la palabra de Dios es traicionar la verdadera libertad de conciencia cuando obedecemos los mandamientos de los hombres. Y exigir una fe implícita y una obediencia absoluta y ciega también es destruir la libertad de conciencia y la razón. Cuando nos sometemos ciegamente a esos hombres o mujeres que enseñan doctrinas o mandamientos que no están establecidos en la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha hecho libre nuestra conciencia. Nos ha hecho libre de escoger lo verdadero, lo correcto y desechar lo malo, todo aquello que no es conforme a su voluntad. Pues si habéis muertos con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice Colosenses 2, 20 al 23, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo. Pero fíjese lo que nos dice allí, pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Podemos establecer muchos mandamientos y ordenanzas como hombres que no están escritos en la palabra. Pero eso no tendrá poder contra los apetitos de la carne. Aún si yo pusiera o estableciese leyes o mandamientos en la iglesia y algún hermano o hermana obedece, ninguno de los dos vamos a lograr vencer los apetitos de la carne con esos mandamientos o ordenanzas de hombre. Porque no tiene poder. No tiene poder alguno sobre la carne. Puede ayudar, sí. Puede conducirnos a andar bien aquí en este mundo, sí. Puedes enseñarnos, vístete así, no te vistas así, come esto, no coma esto. Nos puede ayudar en cierta forma. Ve al gimnasio, no vaya al gimnasio. Nos puede ayudar en cierta forma el cuerpo, pero no tiene poder contra los apetitos de la carne. Es decir, hermanos, si yo me hago un monje, estoy encerrado en un convento, aún allí voy a pecar. Porque negarme a esas cosas no me hace libre de los apetitos de mi carne que están en mí. La única manera de luchar contra todas esas cosas es que el Espíritu Santo esté en mí y me ayude en mis debilidades. Y yo tome esas decisiones de honrar a Dios antes que a los hombres, de amar a Dios antes que a los hombres. Porque ¿qué son los líderes espirituales? Son solamente siervos del Señor. Como toda la congregación, somos siervos del Señor. Medios por los cuales uno cree en el Señor. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Ningún pastor o maestro debe enseñorearse de la fe del creyente. Nadie tiene ese poder delegado por Dios de enseñorearse sobre la fe de otro creyente. De decir, por ejemplo, hace esto o someterle a preceptos y mandamientos de hombre. O decir, por ejemplo,
esa persona está en pie gracias a mí. Mentira, está en pie o cayó porque el Señor así lo quiso. Y poderoso es el Señor para hacer que esté en pie y firme. Hasta el final leíamos el pasaje. No somos nosotros, hermano. Nosotros somos siervos del Señor. Ningún pastor o maestro debe enseñorearse de la fe del creyente, sino que debemos ser colaboradores para el crecimiento de cada uno, de cada creyente. Colaboradores para el crecimiento en gozo de aquel hermano o hermana. Porque si está firme algún creyente es por la fe que Dios ha puesto en esa persona. No está firme porque yo le haya hablado o enseñado. Está firme porque Dios así lo quiso. Nosotros, como colaboradores, es todo lo que somos en el Señor. El Señor nos guíe, hermano, a ser de ayuda para el crecimiento espiritual de cada creyente, no el juez de su vida. Dios le ha hecho a usted y a mí libre en nuestra conciencia, en nuestra mente. Si escuchamos alguna doctrina o mandamiento que no están conforme a la palabra, somos libres de someternos o de ajustarnos a ese mandamiento de doctrina. Somos libres de no hacerlo. Somos libres de obedecer a Dios antes que a los hombres. Dios nos ha dado esa libertad. Dios nos ha hecho libre a través del sacrificio de Cristo. Ya no estamos obligados o condenados si no cumplimos ni siquiera todas las leyes que encontramos en la palabra, porque no lo vamos a hacer. Porque podemos cumplir 100, pero fallamos una. Ya hemos fallado en todas. Podemos, no sé, guardar el sábado, pero aborrecer a nuestro hermano o matar a nuestro hermano con palabras. Dice la palabra del Señor. Dios es el mismo que dijo, no adulterarás. También es el mismo Dios que dijo, no matarás. Es decir, Dios es el dador de la ley. Dios es el dador de los mandamientos. A Él debemos de sujetarnos, a Él debemos de obedecer. Y si nosotros somos siervos del Señor, debemos de ser colaboradores para que las personas crezcan en el Señor, para que las personas vengan a Dios. Así que, hermano, antes de hacer juicio, examinemos nuestro corazón y ayudemos a las personas a venir a Cristo. Es cierto, muchos retozarán, muchos le costará, porque somos así, hermano, los seres humanos somos así. Pero debemos de someternos a esa ley real que el Señor estableció en su palabra. Amarle a Él por sobre todas las cosas, decía el apóstol Pedro y Juan, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Si ese mandamiento, esa doctrina que tú me traes no es conforme a las Escrituras, entonces no voy a obedecer, no me voy a sujetar. Y tristemente muchos hermanos usan el Antiguo Testamento para hacer doctrinas y mandamientos de hombre, lo que a ellos les conviene, pero no es lo que el Señor nos ha mandado en su palabra. Amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esa es la ley real. Ese es el mandamiento que Dios nos ha dejado y establecido. Y somos libres en nuestra conciencia de someternos solamente a los preceptos y mandamientos de Dios, no de los hombres. Que el Señor nos ayude, hermano, a que seamos nosotros de ayuda para el crecimiento de otra persona. Amén. Señor, gracias te damos en esta mañana por tu palabra. Gracias por este tiempo que nos regala de poder meditar en